Mi nombre es Juan Camilo Martínez. Voy a trabajar sobre las biomoléculas orgánicas, entre las cuales los carbohidratos, aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos. Los carbohidratos también conocidos como glucósidos, hidratos de carbono y sacáridos, son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria del almacenamiento y consumo de energía. Se caracterizan por ser esenciales para la vida. Están compuestas de carbono, oxígeno e hidrógeno, son solubles en el agua, almacenan energía, y las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Los tipos son carbohidratos simples, son también conocidos como monosacáridos o azúcares simples. Estos hidratos de carbono se caracterizan por estar formados por una sola molécula, la cual no puede ser hidrolizada, ya que es la expresión más pequeña de carbohidratos. Este tipo de carbohidratos son de rápida digestión y absorción en el organismo, con lo cual aumenta rápidamente tus niveles de glucosa en sangre. Dentro de los hidratos de carbono simples pueden encontrarse la fructosa, la galactosa, la lactosa, la sacarosa y la maltosa. Se encuentran en las frutas, en los productos lácteos, en el azúcar de mesa y en las verduras. Los carbohidratos complejos estos carbohidratos están formados por varios monosacáridos, pueden ser degradados a hidratos de carbono simples. Esos carbohidratos se absorben de forma lenta, razón por la cual un gran número de nutricionistas coinciden en señalar que resulta muy beneficioso para la salud, ya que además de aportar saciedad y ayudarte a reducir el apetito, se digieren lentamente y mantienen constantes los niveles de glucosa en sangre. Ejemplo de esto son la celulosa, que se encuentra en las plantas y madera de árboles, y la hemicelulosa presente en las verduras, frutas, harinas integrales, legumbres. La función: los carbohidratos son el combustible en el que abastece al cuerpo. Generalmente es aconsejable que entre 45% y 65% de las calorías que se ingieren a diario procedan de los hidratos de carbono, y es que la función de los carbohidratos más importantes consiste en darle al cuerpo esa energía que necesita para vivir, energía tanto física como mental. Una vez conocida la principal función de los carbohidratos, es decir, la energética, vamos a descubrir otras más. La energía que llega al cuerpo la hace de forma de glucosa y la hacen a todas las células. De hecho, el cerebro solamente hace uso de la glucosa como fuente de energía. De ahí la importancia de esta función de los carbohidratos en el organismo. Asimismo, otra función de los carbohidratos en el cuerpo humano consiste en hacer uso de esa energía que se almacena de modo de reserva. Una parte de la glucosa se queda en los músculos y la otra en el hígado, y contribuiría a que no se produzcan hipoglucemias cuando disminuyen los niveles de azúcar en la sangre. ¿Cómo se digiere y se absorben los carbohidratos? Los carbohidratos son indispensables para el mantenimiento de un adecuado estado de salud. No todos los carbohidratos se metabolizan igual ni tienen la misma función. Sabemos, por ejemplo, que el almidón no es completamente digerido en el aparato digestivo. De hecho, algunos almidones casi no son digeridos. Los carbohidratos que no son digeridos también tienen un importante efecto fisiológico en el organismo, como la fibra dietética. Para ser absorbidos, los polisacáridos y los oligosacáridos han de ser hidrolizados y convertidos en monosacáridos. La digestión del almidón comienza en la boca, con la acción de la amilasa salivar. Por eso la amilasa pancreática en el intestino, la cual realmente se encarga de la digestión del almidón, convirtiéndolo en moléculas más pequeñas. Posteriormente, las enzimas de superficie de las células de la mucosa intestinal la hidrolizan hasta convertirla en monosacáridos que pueden ser absorbidos.
Los disacáridos son hidrolizados por las enzimas del borde de las células intestinales. La falta de alguna de estas enzimas da lugar a una intolerancia determinada en azúcares, como la intolerancia a la lactosa, azúcar de leche, por la falta de la enzima lactasa. Tras la ingesta de los carbohidratos, puede verse una variación de los niveles de la glucosa en sangre. Esta variación es conocida como el índice glicémico y puede considerar un índice válido de valor biológico de los carbohidratos. Los aminoácidos resultan ser la única fuente que posee el ser humano para el aprovechamiento del nitrógeno. Otra de sus funciones es la de indispensable papel en la síntesis de proteínas, así como en la creación de compuestos nitrogenados. Los aminoácidos son conocidos como moléculas orgánicas, las cuales forman parte de las proteínas. Todos los aminoácidos están formados por un carbono, un hidrógeno, un oxígeno y un azufre. Las características de los aminoácidos difieren entre sí primeramente por la estructura de su grupo R o cadena lateral. Dos grupos importantes de aminoácidos son considerados en esta serie de elección: los aminoácidos aromáticos, que son la fenilalanina, tirosina y triptófano, y los aminoácidos de cadena ramificada, que son la leucina, la valina y la isoleucina. Ahí se dividen en dos tipos, que son aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales refieren a los aminoácidos que se refiere a que el cuerpo no produce, que no puede sintetizar, de los cuales hay 8. Estos se obtienen a través de la ingesta de ciertos alimentos, ejemplo, la lisina, la esteatina, la arginina, la valina, la trionina, metonina, leucina, isoleucina, trionina, finalina, triptófano. Dentro de estos tipos se encuentran el grupo de los semiaminoácidos esenciales, donde pertenece la esteatina y la arginina. Si estos no son ingeridos dentro de la dieta alimentaria, puede causar cierta limitación en el desarrollo del organismo. Puede que sea difícil crear tejidos nuevos cuando la célula del tejido muere. Aminoácidos no esenciales refiere al tipo de aminoácidos que se produce por el cuerpo a partir de otras fuentes. Estos llegan a ser sintetizados por el organismo. Estos son ácido glutámico, alanina, ácido aspartico, asparagina, cisteína, glutamina, serina, prolina, glicina y tirosina. Las funciones. Las funciones es la función estructural, que es la del esqueleto, la muscular, la piel y de todos los tejidos del organismo que están constituidos por proteínas. La función del movimiento. Los aminoácidos hacen posible los movimientos a través de las fibras musculares. Entre esas se encuentran la citina y la miosina. La función inmune, que es la de las células defensivas. Todas las hormonas están formadas por aminoácidos que se encargan de regular los procesos metabólicos, como es la función hormonal que tiene con la hormona del crecimiento. La función digestiva, que permite que el cuerpo absorba los alimentos y digiriéndolos. La función, la de transporte de nutrientes, con el control de la coagulación sanguínea. Se adquieren y se procesan. Se obtiene aminoácido a partir de los alimentos que tomamos, como proteínas, carnes, pescados, también vegetales, la leche fundamentalmente. De la alimentación es fundamental que obtenga los aminoácidos esenciales, llamados así por el organismo, no los puede sintetizar. La alimentación es imprescindible en una síntesis que nos proporciona el cuerpo así como los no aminoácidos esenciales que el cuerpo puede sintetizar. Otros aminoácidos se obtienen de las propiedades de las propias proteínas. Otro sitio donde se obtienen en el organismo aminoácidos a partir de sus propias proteínas. Las degrada y así obtiene los aminoácidos para sintetizar nuevas proteínas. Hay tres aminoácidos
que el organismo puede sintetizar son por ello llamados aminoácidos no esenciales, puesto que si no los ingerimos no pasa nada. La síntesis de proteínas se pueden llevar a cabo igualmente que esos tres y ya los han sintetizado en el organismo. Luego, en el interior de la célula, el ribosoma sintetiza una proteína siguiendo las instrucciones presentes en el núcleo de la célula en forma de ácido desoxirribonucleico. Se procesa pues por medio de la dieta, como cuando ingresan proteínas en el aparato digestivo se vuelven aminoácidos. Esta circula hacia el hígado y después pues se dividen en las células para obtener energía y tener una síntesis de proteína específica. Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas de carbono e hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Se caracterizan por ser las hidrofóbicas, es decir, insolubles en el agua, pero solubles en alcohol, benzina, benceno. Los lípidos son biomoléculas, algunas son flexibles, rígidas, aromáticas, lineales con estructuras de anillo. Las características químicas. Algunos lípidos están formados por cadenas alifáticas que pueden estar saturadas o no estarlo. Son de estructura generalmente lineal, aunque pueden contar con una serie de anillos. Su estructura química permite que con flexibilidad, en tanto otros pueden ser rígidos. Algunos comparten carbonos libres y otras forman parte de hidrógeno. Algunos lípidos refractan el agua, esto es debido a que cuentan con una no polaridad o hidrofobia, pero estas no se presentan en tipos de solventes como tiner, acetona, etc. Igualmente existe otro parámetro totalmente afín al agua, hidrofílica. A este último aspecto se le denomina carácter anfiopático. La clasificación. Los lípidos se encuentran clasificados en tres ramas principales que se subdividen posteriormente: los ácidos grasos en saturados e insaturados, los lípidos con ácidos grasos a simples, triglicéridos y ceras, y complejos en fosfoglicéridos y estingolípidos. Lípidos sin ácidos grasos a esteroides y isoprenoides. La solubilidad. Los lípidos son poco solubles en el agua, pero su solubilidad es amplia cuando se disuelven en benceno. El beneficio que los lípidos producen en el cuerpo son la del almacenamiento de energía, pues llegan a brindar entre 7 y 9 kilos de calorías por cada gramo que se utiliza en el cuerpo como combustible. En el referente a los lípidos, son capaces de transportar proteínas liposolubles que son indispensables en el cuerpo de los entes vivientes. Producen el sabor de algunos alimentos. Entre los más conocidos e importantes se encuentran los omegas 3, 6 y 9, que en algunos entes vivientes como el ser humano no son producidos con suficiencia o simplemente no son producidos por el cuerpo. El daño. Los lípidos o ácidos grasos saturados son dañosos para el ser humano por no poder ser metabolizados. Esto produce un daño a mediano y largo plazo en los individuos que los consumen en exceso. Los tipos de lípidos son los saponificables y los insaponificables. Este grupo de lípidos de los saponificables se subdividen en dos: simples y compuestos. Son ácidos grasos saturados, son lípidos que no presentan doble enlace entre átomos. Entre estos simples podemos encontrar los ácidos grasos, los ácidos gléricos y los silíderos. En los no saponificables pueden ser los terpenos, los esteroides, los esteroides y prostaglandinas.
se encuentran en las grasas como la mantequilla, la manteca, el aceite de coco, el aceite de palma. Las grasas ocultas se encuentran en las carnes, en los embutidos, las salchichas, las costillas de cerdo, los pasteles, los helados, las pizzas, los caramelos, los chocolates, la leche entera, el queso no desnatado, el yogur no desnatado y los flanes. Se procesa. Los ácidos procesados de cadena corta, hasta en 12 átomos de carbono, son absorbidos directamente. Los triglicéridos y otras grasas de la dieta son insolubles en el agua, lo que dificulta su absorción. Para lograrlo, las grasas son descompuestas en pequeñas partículas que aumentan el área de la superficie expuesta a las enzimas digestivas. La emulsión de las grasas, la grasa de la dieta pasan a ser una emulsión descomponiéndose en ácidos grasos. Esto tiene lugar mediante una simple hidrólisis en los enlaces éster en los triglicéridos. Las grasas se descomponen en pequeñas partículas por la acción detergente y la agitación mecánica dentro del estómago. La acción detergente se produce por los jugos digestivos, en especial por grasas parcialmente digeridas, ácidos grasos saponificables y monoglicéridos, y las sales biliares. Las sales biliares, tales como el ácido cólico tiene una parte hidrofóbica insoluble en el agua y otra hidrofílica soluble en el agua. Esto permite que se disuelva en una interfase oleoacuosa en la cual la superficie hidrofóbica está en contacto con el lípido y la superficie hidrofílica entra en contacto con el medio acuoso. Esto se llama acción detergente y emulsifica las grasas, dando como resultado micelas mixtas. Las micelas mixtas sirven de vehículo de transporte a las grasas menos hidrofílicas provenientes en la dieta, así como para el colesterol y las vitaminas liposolubles A, D, E y K. El ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos unidos mediante el enlace fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. La característica de los ácidos nucleicos es que son moléculas muy complejas que producen las células vivas, y los virus reciben este nombre porque fueron aisladas por primera vez del núcleo de las células vivas. Sin embargo, ciertos ácidos nucleicos no se encuentran en el núcleo de la célula, sino en el citoplasma celular. Los ácidos nucleicos tienen al menos dos funciones: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. El modo en el que el ácido nucleico realiza esta función es el objetivo de algunas de las más prometedoras e intensas investigaciones actuales. Los ácidos nucleicos son las sustancias fundamentales de los seres vivos y se cree que aparecieron hace unos 3.000 millones de años, cuando surgieron en la Tierra las formas de vida más elementales. Los tipos y función. Ácido ribonucleico, ARN, molécula formada por un filamento simple que se encuentra en el citoplasma y en el núcleo celular. Químicamente se caracteriza por presentar como pentosa a la ribosa y como base a la adenina, guanina, citosina y uracilo. Se encuentran en el citoplasma tres tipos de ARN: mensajero, ribosómico y de transferencia, todos los cuales colectivamente participan en la síntesis de proteínas. Ácido desoxirribonucleico, molécula formada por un doble filamento helicoidal que se encuentra mayormente en el núcleo celular, constituyendo a las cromosomas al nivel citoplasmático. Se ubica en organelos autoduplicables como mitocondrias y cloroplastos. En su composición química presenta como pentosa a la desoxirribosa y por base al adenino, guanina, citosina y timina. Su función es representar el material genético determinante de las características hereditarias.
Se adquiere y se procesa. Todos los organismos poseen esta biomolécula que dirige y controla la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son los responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Estas moléculas que poseen todos los organismos digieren y controlan la síntesis de proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, y contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son los responsables de todas las funciones básicas de los seres vivos. Podría decirse que el que un organismo es o puede llegar a ser, en términos biológicos, aparece programado en estas moléculas, o dicho de otro modo, su función está relacionada con el almacenamiento y la transmisión de la información genética, constituyendo la base molecular de la herencia. Muchas gracias.